Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Empezando este mes de junio vamos a hacer, si se puede, todos los días, una encuesta de diferentes temas. Quiero motivarlos a través de estas encuestas, así que muchísimas gracias a todos los que están viendo este video. Les envío mis bendiciones, lo mejor de los ánimos y nuevamente vamos a estar haciendo estas encuestas todos los días. Por favor, te invito a que estés al tanto, estés al pendiente de estas encuestas, compártela con tus amigos, familiares, seres queridos. Y bueno, pues quiero que me hagas saber si te parece bien que yo haga estas encuestas todos los días con diferentes temas que tienen que ver obviamente con la vida espiritual y también algunas veces con la vida humana, como son las emociones, los sentimientos, el cansancio, el sueño, todo eso que ya he venido hablando, pero me voy a enfocar más que nada en lo espiritual. La encuesta del día de hoy, el primer día del mes, por el cual le damos gracias a Dios, es sobre la oración. Algo que es tan importante y tan necesario en la vida de cualquier ser humano. La oración, como bien sabemos, es un diálogo directo con Dios, un Dios que nos ama, un Dios que nos escucha, un Dios que se preocupa por nosotros. La oración sabemos que es el alimento para el alma. Por eso le llamo yo a la reflexión del Evangelio que pongo todos los días en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Pongo este desayuno espiritual en el cual te invito a que tomes parte todos los días. Todos los días puedes encontrar mi reflexión del Evangelio, pero bueno, aparte de eso voy a subir todos los días la encuesta del día con el tema del día. Vuelvo a repetir, la encuesta de este día, el tema de este día es sobre la oración. Que vuelvo a insistir, la oración es un diálogo con Dios, es un encuentro con Dios, pero no solamente eso, es el alimento espiritual, es la necesidad que todos nosotros tenemos como seres espirituales de alimentarnos. Y la oración nos alimenta de muchísimas maneras. La oración, los sacramentos, todo eso, pero vuelvo a repetir, hoy es sobre la oración. Y lo primero que yo quisiera saber es que tú me dijeras en los comentarios si rezas todos los días o no. Si tú consideras la oración como algo importante y esencial en tu vida. Eso es lo primero que yo quiero que tú tengas en cuenta. Realmente yo considero que la oración es algo importante, algo que debo de hacer todos los días, o si no estás muy convencido y muy convencida que la oración debe formar parte de nuestra vida diaria, al igual que el alimento físico. Otra cosa que yo quiero que tú me digas, bueno, eso fue la primera pregunta. ¿Consideras la oración parte fundamental de tu vida? ¿Sí o no? Pregunta número 1. Y ustedes en la pregunta número 1, si consideran la oración parte esencial de su vida, van a poner si la considero esencial o no la considero esencial. Pero al mismo tiempo ustedes van a poner, considero la oración parte esencial de mi vida por estas razones. Y ustedes van a escribir. O también pueden decir, no considero la oración como parte esencial de mi vida. Y también van a poner ustedes por qué razones no consideran la oración como parte esencial de su vida. La segunda pregunta es, ¿rezas todos los días? Va a poner sí y un no. Esa es la segunda pregunta. Sí rezo todos los días y no rezo todos los días. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito para rezar? ¿Y a qué me refiero por esto? Hay mucha gente que su lugar favorito para rezar es obviamente el templo. Venir a la iglesia, al templo, a pasar tiempo en silencio. Y también hay personas que dicen, bueno, me gusta rezar en mi habitación. Otras personas quizá pueden decir, bueno, me gusta rezar en tal lugar, qué sé yo. ¿Cuál es tu lugar favorito para orar y por qué? Bueno, mi lugar favorito para orar es la iglesia, el templo, por esta razón. O mi lugar favorito para orar es en un grupo, o mi lugar favorito para orar es la habitación, qué sé yo. Esa es la tercera pregunta. Mi lugar favorito para orar es, y ustedes me van a decir cuál es su lugar favorito, y también por qué es ese su lugar favorito.
La cuarta pregunta es, ¿cuál es tu método favorito de oración? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues hay muchos métodos de oración. Por ejemplo, hay personas que rezan agarrando alguna oración ya escrita. Por ejemplo, hay libritos de oraciones donde viene mucho tipo de oración y hay mucha gente que se siente muy cómoda, muy seguro o segura con esos libritos de oración, lo cual está perfecto, ¿eh? Estoy dando ejemplo. Otras personas pueden decir, mi método favorito de oración es estar en silencio, estar en meditación, estar en contemplación. Otras personas pueden decir, mi método favorito para orar son las Sagradas Escrituras. Otras personas pueden decir, mi método favorito para orar es a través de las alabanzas, que yo a veces me pongo a cantar alabanzas o me pongo a escuchar alabanzas. Otras personas pueden decir, mi método favorito para orar es escuchando la Santa Misa, o leyendo las Sagradas Escrituras, o rezando el rosario, o oración verbal o oración en silencio. Esa es la otra pregunta. ¿Okay? La cuarta pregunta es, ¿prefiero yo el tipo de oración verbal, vocal o en silencio? ¿Cuál es la oración verbal? Pues donde estamos hablando, donde estamos ya sea como rezando el rosario, leyendo las escrituras en voz alta, cantando, alabando. Esa es una oración verbal. La oración en silencio, pues ya sabemos cuál es, ¿verdad? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué te gusta más la oración verbal o la oración en silencio? O también, ¿con cuál tipo de oración te identificas más? ¿Cuál tipo de oración sientes tú que te viene mejor? Y obviamente, por qué. Ya van 4 preguntas, espero que no se les olvide. Si no, pueden ustedes, después del video, lo vuelvan a poner. Ya tienen listo un lápiz, una lapicera, una pluma y su nota, una hoja blanca, y ahí van anotando las preguntas y las respuestas. La siguiente pregunta, que es la 5, es ¿cuándo fue la última vez que oraste? Puede decir ayer, hoy, la semana pasada, hace un mes, qué sé yo. La quinta pregunta es ¿cuándo fue la última vez que hiciste oración? Van 5 preguntas, pero todavía vamos a seguir con más y con más. Entonces, cada día, como les vuelvo a repetir, la encuesta va a ser sobre algo diferente. Obviamente, también los invito a que me den sugerencias de qué les gustaría yo que hiciera las encuestas y que fuera hablando más sobre eso. Fíjense ustedes, el poder de la oración es tremenda, ¿eh? Yo he visto tantos testimonios de personas que a través de la oración ha habido sanaciones increíbles. Obviamente, primero hay que confiar que si es la voluntad de Dios se va a hacer. Estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de las cadenas de oración. No es que las cadenas de oración sean buenas ni malas. Aquí el problema es cuando mucha gente queremos o quieren presionar a Dios, es decir, rezando 20 rosarios al día, yo estoy seguro que Dios me tiene que escuchar. O haciendo este tipo de cadena de oración y compartiéndola, yo sé y estoy seguro o estoy segura, o estoy convencido o estoy convencida de que Dios me va a escuchar. Esa es la desventaja que yo veo de las cadenas de oración. La cadena de oración en sí misma es buena, pero cuando nosotros ya queremos manipular las cosas a través de la cadena de oración, pues obviamente pues ahí ya eso no está bien. Yo recuerdo cuando era niño que sí me asusté mucho porque recuerdo que por ahí alguien puso debajo de la puerta de la casa, era una nota escrita y había una medallita, una imagen de San Judas Tadeo, no recuerdo bien, hace muchos años, pero ahí decía que el príncipe no sé qué de tal país que se burló de la oración y que la rompió y que al tercer día le cayó un rayo, que tal persona hizo caso omiso y que al tercer día le pasó un accidente y se mató, y que otra persona se hizo caso y que se sacó la lotería y no sé qué tanto. Esas no son buenas, esas cosas. Eso es ya caer en la superstición, porque mucha gente a veces me dice, padre, es que recibí yo una hoja donde dice precisamente eso, que si yo rezo y que si la comparto que me va a ir bien, que va a suceder un milagro y que si no lo hago me va a pasar algo malo. Eso definitivamente no es verdad y no me refiero obviamente a que nosotros hagamos ese tipo de oración. Pero es muy importante también estar convencidos de la necesidad y de la importancia de la oración.
En una ocasión una persona me dijo a mí, padre, yo voy a rezar, pero a veces me quedo dormida o me quedo dormido y yo siento que no hice oración y eso mismo me desanima. El pensar, bueno, ¿para qué me pongo a orar si de repente me quedo dormido o me queda dormida? Aquí lo importante es cuál es mi intención. Mi intención es orar, aunque me quede dormido, aunque me quede dormida, por lo menos hay ese interés, ese deseo, esa sed de orar. Si te quedas dormido o dormida, pues no es tu culpa. Obviamente, si lo hacemos a propósito, pues sí. Pero si tú dices, padre, es que salí de trabajar, de hacer tal labor y estoy cansado o cansada, es obvio que el cuerpo se canse. Pero si una persona pone como pretexto o como excusa el cansancio para no orar, pues eso sí es triste. Entonces, vuelvo a repetirte, todos los días voy a subir una encuesta con temas diferentes. La sexta pregunta es la siguiente. ¿Te gusta orar solo, sola o en comunidad? Hay personas que se sienten más cómodos, más cómodas orando solos. Y hay personas que al contrario se sienten más motivados orando en comunidad. Por ejemplo, en un grupo o en una asamblea. Entonces, dime tú esta sexta pregunta, si te sientes mejor, más cómodo, más cómoda orando solo o sola y también obviamente o en comunidad. Al mismo tiempo me vas a decir por qué prefieres tú la oración tú solo o tú sola o en comunidad. Ya van 7 preguntas. La séptima pregunta es, ¿cuál es tu parte favorita del día para orar? Esa es la séptima pregunta. ¿Cuál es tu parte favorita para orar? Porque hay muchas personas que les gusta orar en la mañanita, cuando se levantan, hacen su hora de oración, mínimo su hora de oración y después se van al trabajo, se van a la escuela o a cumplir con sus responsabilidades. Otras personas, obviamente, prefieren quizás la tarde o ya en la noche, qué sé yo. Cada uno de nosotros tenemos como una parte favorita del día para orar. Entonces, séptima pregunta, ¿cuál es tu parte favorita para orar? Y también el por qué. ¿Por qué esa es tu parte favorita del día para orar? Porque estás con más energías, porque te sientes con más energía, porque hay más silencio en tu casa, porque tienes más tiempo, qué sé yo. Me gustaría que me compartieras y que me dijeras. La octava pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tan importante considera la oración? Del 1 al 10, ¿qué tan importante considera la oración? 7, 8, 9, 10. Entonces, esa es la octava pregunta. Y vuelvo a repetir, si no tienes tú algún lapicero o una hoja, no te preocupes, ve el video y después lo vuelves a ver. Ya tienes ahí tu papel, tu hoja, tu lápiz para que vuelvas a anotar las preguntas. Vamos, ¿cuántas preguntas? 8 preguntas, faltan 2 preguntas. La novena pregunta es, ¿cuál tipo de oración se te dificulta más? Novena pregunta, ¿cuál tipo de oración se te dificulta más? Y obviamente, ¿por qué? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, a mí me cuesta mucho orar en silencio porque no sé qué decir, porque cuando rezo en silencio me quedo dormido, me quedo dormida. Estoy dando ejemplos. Hay otras personas que dicen, me cuesta mucho orar con las Sagradas Escrituras porque no las entiendo o porque me desanimo, porque no sé qué quiere decir. Otras personas quizá pueden decir, me cuesta mucho la oración verbal porque no me concentro estando hablando. Otras pueden decir, me cuesta mucho orar cantando, porque cada uno de nosotros tenemos un modo en el cual a todos nos gusta orar. Novena pregunta, ¿cuál tipo de oración se te dificulta más? Y obviamente nos vamos a decir por qué. La décima pregunta es, cuando haces tu oración, ¿siempre la haces en el mismo lugar o la haces en diferentes lugares? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, usualmente hago mi oración, voy al templo, me quedo un tiempecito ahí. Otras personas dicen, bueno,
Hoy oré en mi habitación, pero a veces oro en el templo, a veces en el camino cuando voy a trabajar, a veces en la calle, o a veces cuando voy manejando o conduciendo, lo que sea. ¿Tienes un lugar específico donde te gusta orar? Y la última pregunta, que es la pregunta extra, pero quizá la más importante, es: ¿cada cuánto visitas la capilla de adoración? ¿Qué es la capilla de adoración? Porque quizá muchas personas ni siquiera saben lo que es una capilla de oración, quizá nunca han oído hablar de lo que es una capilla de oración. La capilla de oración es el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo en el sagrario o en el tabernáculo, que es lo mismo, presente día y noche. Si tú vas al templo, lo que vas a ver en el altar, en el mero centro, casi en todas las iglesias o parroquias está en el mero centro, está como una tipo casita adornada. Ahí está Jesús, pero en muchos templos y en muchas parroquias hay un lugar reservado nada más. Es como una pequeña capillita donde solamente está el Santísimo Sacramento y usualmente está abierta 24 horas al día o muchas horas al día, donde todos podemos ir a orar y a pasar un tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la pregunta 11, que es la pregunta extra. ¿Cada cuánto visitas la capilla de adoración? Dime, por favor, qué te pareció esta encuesta. Dime si las preguntas te parecieron importantes. Si tú crees que hubo alguna pregunta o varias preguntas importantes que no las mencioné, por favor, házmelo saber. Por favor, házmelo saber. Y también me gustaría que me dijeras qué tipo de encuestas te gustaría que yo haga. Voy a hacer todo lo posible por subir, además de la reflexión del Evangelio que subo todos los días, también subir la encuesta con temas diferentes para que por favor te estés al tanto, al pendiente de cuando yo suba la encuesta todos los días, y que también la compartas con tus amigos, familiares y seres queridos. Dime qué te pareció la encuesta y también me gustaría escuchar tus sugerencias. Ahora sí, te doy mi bendición para ti y tus seres queridos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, hasta la próxima encuesta, que va a ser una sorpresa.